Ok, estamos entonces. Bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva sesión en la Academia Open Salud de Ciencia de Datos. Eh, Ahora estamos partiendo, en realidad tendríamos que haber partido la semana pasada, pero por motivos de fuerza mayor no pudimos hacer la sesión, pero la vamos a retomar. Pero estamos en el módulo número 6 de este programa de formación, en donde este programa está destinado a tratar temas que tienen que ver más con comunicar y a generar como reportes para, digamos, para difundir o para comunicar cierta información al resto de las personas, digamos. Y en eso, uno de los elementos que es súper interesante y que corresponde a una de las librerías de R es Shiny. Y la vamos a estar revisando. Es una librería súper potente, súper interesante, de poder tenerla siempre en mente. Así que para poder hablar de aquello, está invitado Patricio Araneda, y él nos va a hacer la sesión de hoy día y de la próxima sesión, que es en 2 semanas más, ¿ya? Ujú. En 2 miércoles más. Así que, bueno, él se puede presentar mucho mejor que yo lo puedo hacer. Solo puedo decir que tiene bastante experiencia en temas de análisis de datos, de gestión y de manejo, digamos, de modelos de visualización. Así que es docente también de un par de universidades, de Talca y de la América, si no me equivoco, ¿verdad? Y además tiene ahí su empresa y su emprendimiento, así que nada, pues Patricio, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Para nosotros, o por lo menos para nosotros es un honor poder contar contigo. Y nada, te puedes presentar y partimos la sesión si no hay necesidad de otra cosa. Bienvenido y muchas gracias, Patricio. Ok. Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende cómo lo quieran tomar. La verdad, muy a gusto, muy agradecido de ser considerado para esta presentación acerca de datos finalmente. Y una de las cosas más relevantes, yo trabajo en datos, en diseño y gestión de datos hace más de 30 años. Y una cosa que conversaba previamente con Paulo es justamente de la relevancia de darle a los datos que nosotros obtenemos de distintas maneras y sobre todo en nuestras profesiones y sobre todo en el área de salud, donde son tremendamente importantes. Lo que sí voy a hacer una salvedad y una corrección. Si bien vamos a trabajar, y les quiero justamente presentar acá Shiny como una herramienta principal para la gestión de reportes, que es lo que queremos generar, hoy día me quiero concentrar en una herramienta que es alternativa a Shiny, que trabaja con Shiny, ¿ya? Y que tiene justamente el tema de generar información y dashboard, que son los paneles de control con los cuales ustedes manejan todos sus indicadores eh, estadísticos finalmente, de presentarlos de una forma estática y semiestática, e incluso interactiva al igual que Shiny. Y después de ver esta librería, que se llama Flex Dashboard, ¿ya? Después le vamos a dar el siguiente paso a nivel, que es justamente implementar la interactividad con Shiny. Porque de hecho Shiny es bastante más complicado porque Shiny es programación directamente. Con Shiny nosotros desarrollamos una aplicación web interactiva con gestión de datos. Con Flex Dashboard lo que hacemos es un informe de datos, ¿ya? En forma directa en la web. E incluso, y a diferencia de la gente que lo ha mencionado con que solamente son reportes estáticos, aquí les voy a demostrar que justamente se generan reportes dinámicos. Lo podemos hacer en forma directa. Primero, me presento. Mi nombre es Patricio Araneda García, soy ingeniero informático, soy un magíster en informática médica por la Universidad de Chile, en la primera promoción del año de 2014-2016. Eh, Tengo una formación en salud, sobre todo en más de 15 años, y en experiencia en salud pública y últimamente en cierta inteligencia artificial y justamente modelamiento productivo. En los primeros 15 años o 20 años de mi formación, de mi carrera, me he dedicado ahora al diseño y gestión de datos. Y ahora lo que estoy justamente hacia el otro lado de la fuerza, en el tema del análisis y la gestión de la información. Y
obtener réditos, información acerca de los datos. ¿Ya? Y como mencionaba también, docente hace más de 3 años en el área de datos, tanto en la Universidad de las Américas como en la Universidad de Talca. Y les voy a presentar acá, además, también una indicación de lo que estamos justamente trabajando en una dirección que la vamos a ver después, que es donde vamos a visualizar todos los informes que vamos a trabajar. Nuestra agenda, digamos, la agenda que quiero proponer, es justamente trabajar en esta primera fase. Primero, el conocer el tema de la reportabilidad con datos. Ustedes han estado trabajando, me comentaba Paulo, ya casi 4 o 5 meses con R, y por tanto asumo que manejan ciertas características de N, como hacer gráficos, modificar datos, limpiar información, etc. Bueno, todo lo que han hecho hasta ahora va a adquirir con la generación de estos informes la relevancia de poder comunicar esa información. Por tanto, la idea pues, justamente es hablar sobre el tema de reportabilidad y comparativa de reportabilidad, algo bastante corto. Una muy breve introducción a R Markdown, que justamente es el fundamento para esta serie de informes, y algo bien sucinto porque tengo entendido que lo van a ver posteriormente con Paulo. Ver justamente el Flex Dashboard, que es justamente la librería inicial para reportabilidad, y después con Shiny. Y después, pues alcancemos a ver hoy día Shiny, yo creo que lo vamos a dejar más orientado al Flex Dashboard, y la próxima semana directamente con Shiny. Y estoy seguro que con el tema, porque además se mezclan ambos, ¿ya? Uno es la base para otro. Por tanto, la idea es que en estas dos sesiones ustedes logren desarrollar reportabilidad con información agregada, información visualmente rica, visualmente entretenida, pero además informativa. Porque un reporte, una de las cosas que tienen que trabajar es que tiene que ser simple, ¿ya? Y entregar la información justa. ¿Ya? Eso es lo primero que necesitamos trabajar. Y ahora les muestro lo siguiente. En la reportabilidad, sobre todo aquí en R, es para informes, ¿no es cierto?, comunicación y gestión de información. Los programas principales, yo diría a nivel empresarial, con los cuales nosotros trabajamos en el área de datos son Tableau, Power BI y Qlik. Todos estos obviamente son programas de tipo empresarial, son costosos, cuestan varios miles de dólares trabajarlo, digamos, a nivel de empresa, porque se paga una licencia por servidor y todo lo demás. Pero fíjense que de esos 3 tableros que están dibujados, que son los que aparecen ahí en esta pantalla, uno de estos está hecho en Flex Dashboard. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, es similar al resto. Las capacidades que yo puedo desarrollar en este son exactamente las mismas que puedo hacer en cualquiera de los otros programas. ¿Ya? Y en este caso, obviamente, a costo cero. ¿Ya? Eso, obviamente, tiene una relevancia, especialmente en el ámbito en que nos desenvolvemos, donde generalmente los recursos son bastante escasos. Y esta es para mostrarles justamente que la reportabilidad la podemos hacer con lo que ustedes están aprendiendo en este curso, fácilmente. Porque ustedes ya están manipulando datos, están realizando limpieza de datos, y ahora es aprender básicamente la interfase para poder hacer informes, ¿ya? Y generalmente informes de tipo agregado. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos varias etapas. Primero, el tener R Markdown instalado. Después, las librerías, que las vamos a revisar obviamente aquí paso a paso. Y en R Markdown, con una sola pantalla, presentarles qué es lo que es. Es básicamente, si bien es una librería dentro de R, R Markdown en particular, es un procesador de texto, básicamente es un editor. Sencillamente es eso, es un editor de texto que permite incluir código de programación. De hecho, dentro de Markdown, incluso R Markdown dentro del RStudio, que me imagino que es el programa, ¿no es cierto?, que están utilizando acá, y si no es así deberían utilizarlo, pero yo me imagino que sí, donde básicamente ustedes mezclan un script de R, que es lo que han hecho hasta ahora, agregan sus datos, ya, en este caso si bien aparece datos de archivos físicos separados por coma o cualquier otra cosa, cualquier objeto que contenga datos, yo lo puedo mezclar dentro de un documento R Markdown, ¿ok? Y aquí yo necesito 2 librerías adicionales, el NIRT o CANIRT, no sé cómo deletrearlo,
Pero fíjense que el canir es como icono, es una madeja de lana con dos palillos, ¿ya? Así que imagínense, con eso ustedes pueden hacer cualquier cosa, ¿ya? Y efectivamente, yo con NIRT y Pandoc, ¿ya? Puedo tomar un script de R, asociarle código, pero no solamente código de R. En un R Markdown, incluso aquí en RStudio, yo puedo colocar R de SQL, de lenguaje C, de Python, que es un lenguaje específicamente que se utiliza para inteligencia artificial, aunque R también se ocupa para ello, del lenguaje C, SQL para manejar bases de datos, es decir, un sinfín de elementos puedo incorporar dentro de un R Markdown, dentro de este procesador de texto que es bastante poderoso. De hecho, una de las cosas que ustedes pueden generar a través del R Markdown, ustedes pueden generar una página web, un sitio web completo, un libro. De hecho, yo estoy en este momento escribiendo 3 libros con esta plataforma, uno de base de datos, otro de analítica y otro de inteligencia artificial, y todo dentro de esta misma plataforma. Puedes generar también artículos de paper para revistas científicas directamente con R Markdown a través del uso de LaTeX, ¿ya? Que es una aplicación que te permite también importar todo lo que tú haces a un PDF, es decir, utilizando RStudio más las librerías de R Markdown, deberías solucionar todas tus demandas de información, especialmente si eres un investigador o si te dedicas a la investigación. Sobre todo, por ejemplo, en el área de salud, si yo me dedico a obtener información del área de salud y establezco investigaciones o agregaciones, ¿ya? O estudios o ensayos clínicos, por ejemplo. Bueno, toda esa información la puedo llevar dentro de RStudio, dentro de R, y a través de esta librería y las librerías adicionales, poder generar toda la producción necesaria para un artículo científico. O incluso, ¿no es cierto?, derivar a un libro. Esa es la relevancia de manejar R Markdown, ¿ya? Y esta es la base para instalar posteriormente un Flex Dashboard. Y aquí tenemos, por ejemplo, 3 instancias, esto van en los encabezados, para obtener 3 archivos distintos de R Markdown. El primero, que es el que tenemos a la izquierda, nos va a permitir generar un Flex Dashboard, que es lo que vamos a hacer hoy día. El siguiente es con el cual, por ejemplo, estoy haciendo básicamente un apunte en un libro electrónico, que es el Missing Data, que es una serie de repositorios con información que lo que hago documentos para mis alumnos, pero son documentos, si bien no interactivos, pero que le va presentando tanto la teoría como los ejercicios y las prácticas para desarrollar, ¿ya? Y eso lo tengo en un sitio web que es gratuito, que es el RPAPS, ¿ya? Y eso, de hecho, se lo voy a indicar para que ahí vean una serie de documentos que les pueden ser útiles para el análisis de datos con R. Y el tercero, por ejemplo, que tiene, si ustedes se fijan, mucha más información, ¿ya? Son todos los parámetros que van en el encabezado para un libro, para la creación de un libro. En que va el título, obviamente el autor, una descripción, después va dónde está la bibliografía, en qué idioma está hecho, los márgenes las dimensiones, ¿ya?, del libro finalmente, y una serie de otros elementos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la riqueza que usted puede generar aquí es bastante amplia, ¿ya? Lo que ustedes quieran hacer se los va a permitir. Ahora bien, lo importante aquí, la instalación del Flex Dashboard nos va a permitir generar 4 niveles de interactividad, ¿ya? 3 que son estáticos, que son los que están marcados aquí como HTML, y que me va a generar una página web, que de hecho esta página web puede pesar entre 500 kilos a 4 gigas o más, porque va a depender de la cantidad de datos que yo introduzca, porque esos datos, ¿ya?, van a estar incorporados dentro del HTML, ¿ya? Esos datos se van a incorporar como en formato binario dentro de un mismo archivo HTML. Incluso las figuras que aquí se generan, todos estos gráficos, se incrustan dentro de la página web, ¿ya? Y por tanto se genera un solo archivo HTML, bastante pesado obviamente si tiene mucha información, pero también la salvedad de eso es que ya tengo un solo archivo y por tanto lo puedo entregar a cualquier lugar, lo pongo en cualquier sitio web y va a funcionar. E incluso yo podría entregar ese archivo HTML, mandárselo con un pendrive a cualquier persona,
y esta persona va a abrir ese archivo web con cualquier navegador y va a ver el mismo informe. ¿Ya? Entonces hay consistencia dentro de la información que ustedes generan con lo que se le entrega al usuario final. Si ustedes están haciendo un informe para presentárselo, no sé, pues, al director o a la Ceremi o quien sea, ustedes básicamente generan el archivo HTML. Si no tienen dónde publicarlo en forma reservada, así que es información reservada, bueno, lo pueden perfectamente enviar por correo, comprimido, la persona lo abre y lo va a tener exactamente igual. ¿Ya? Esa es una de las ventajas de este formato. Y si necesito un mayor nivel de interactividad porque quiero desarrollar una aplicación, digamos una aplicación web, bueno, ahí justamente hago una interacción completa incrustándolo con Shiny, ¿ya? Para lo cual sí necesito un servidor, ¿ya? En que puedo tener un servidor propio, un servidor local, o puedo tener un computador personal transformado en un servidor local, que eso se puede hacer también fácilmente estableciendo pasarelas. Por ejemplo, si tengo dependiendo del hospital donde trabaje, a lo mejor si hay un computador por ahí dando vuelta que no se ocupe, bueno, perfectamente se puede adaptar para hacer un servidor pequeño para informes, ¿ya? Y ojalá, ¿no es cierto? Y si está conectado a alguna base de datos hospitalaria, ¿cierto? Donde se está acumulando esa información, bueno, entonces queda un informe que es interactivo, porque se va a ir actualizando en la medida en que los datos se actualizan. ¿Ya? Si ese es el tema. Aquí cuando yo genero un archivo estático, y esto justamente lo vamos a ver acá dentro de los ejemplos, puede ser un archivo estático o puede ser un informe dinámico. Y eso solamente depende de dónde estoy sacando la información. Nada más que eso. Con el Flex Dashboard, en adelante lo voy a llamar Flex, ya para cortar, para no complicarlo con el dashboard. ¿Ya? Con el Flex puedo hacer elementos e informes como los que están viendo en pantalla, ya, una columna, ¿cierto? Colocar texto. Incluso fíjense que tengo aquí el slider. No sé si están viendo el mouse que se mueve en la pantalla o no. Sí, se ve. Sí, perfecto. ¿Ya? Incluso aquí, que es esto solamente con Flex, ¿ya? Tengo interactividad, tengo una selección, tengo botones, tengo una serie de gráficos. Bueno, estos gráficos ya saben ustedes utilizarlos. Mapas, ¿ya? Gráficos adicionales, etcétera, ¿ya? Porque todo esto se trabaja en base a componentes. Y yo puedo incluso agregarle mayores componentes de interactividad, ¿ya? Y de hecho vamos a alcanzar a trabajar con algunos, ¿ya? Eso espero. Y básicamente, ¿todos tienen instalado RStudio en sus computadores? Yo asumo que sí, pero pregunto mejor. Sí, debieran. Lo hemos trabajado en R las cosas. En RStudio. Ujú. Ya, perfecto. Ok. Entonces, teniendo las librerías que vamos a ver, obviamente, que cuáles necesitamos, es bastante sencillo porque yo básicamente genero un nuevo archivo de tipo RMarkdown. Dentro de ese me voy a from template, ¿cierto? Desde una plantilla específica y genero un flex. ¿Ya? Me voy a omitir, insisto, el dashboard. ¿Ya? Genero un flex. Y lo que voy a ver inicialmente, ¿no es cierto?, que este nuevo documento va a tener algunas secciones muy características, ya que va a ser lo primero, un encabezado, que es lo que me va a definir en qué se va a transformar ese documento. Después viene una serie de textos que puedo colocar, ¿no es cierto? También en un formato de RMarkdown, que eso se lo va a comentar Paulo con mayor detalle después. Y códigos, que van en un bloque específico de código, ¿ya? Y eso es todo en un archivo RMarkdown, no tiene ninguna otra ciencia. La ciencia está cuando yo aplico Flex, ¿ya? Cuando yo aplico un diseño específico, ¿no es cierto?, para poder generar un documento, un reporte dinámico, ¿ya? O estático, pero atractivo. ¿Y cómo parto? Bueno, ¿de qué se trata el Flex? Partamos por ahí primero. Si ustedes se fijan acá, tengo un encabezado que es lo que va justamente entre en las tres líneas iniciales y las tres de abajo. Aquí no alcanzan a verse las tres. Desde el título, ¿no es cierto?, el autor, la fecha y después se especifica la salida. Y bueno, todo esto lo coloca automáticamente, obviamente. Me coloca el flex, dashboard, la orientación en columnas, ¿ya? Pero todo lo demás se lo voy indicando yo. Por ejemplo, aquí en particular le puse la línea 12, ¿ya? El source code embed, y eso básicamente se lo estoy colocando porque eso me va a permitir que ustedes en el documento que ya les exporté, y de hecho para que vayan siguiendo el código, les voy a mandar por el chat. Déjenme ver cómo tengo el chat.
¿ya? Si ustedes se conectan a ese chat, en esa página van a encontrar la primera, una de las primeras documentos que vamos a generar ahora, que se llama Flex Dashboard 1. Y ahí se van a encontrar ustedes con un icono en la esquina superior derecha, que aparece la palabra, creo que mostrar código, creo que dice, que aparece Source Code, ¿ya? Y si ustedes lo pinchan ahí, van a ver justamente el código interno de todos. Y ese código lo pueden copiar, ¿no es cierto? Y pegar en sus documentos. Pero todavía no. Todavía no. Entonces, fíjense, los elementos básicos y que son muy sencillos de manejar son los siguientes. Ustedes generan eso, ¿no es cierto? Ya pedimos con R un documento nuevo que sea de tipo flex. Bueno, después lo único que tengo que definir es esto, lo que tengo aquí de la línea 17 a la 23. En que tengo, por ejemplo, ¿no es cierto?, con el cardinal 2, ya, me indica, ¿no es cierto?, una sección, en este caso en base a columnas. Fíjense ustedes que la línea 8, y por defecto aparece orientación columnas. Significa que todo el diseño va a estar supeditado en columnas. Cuando esto está así, fíjense ustedes que aparece lo siguiente. Entonces, la primera sección que es de una columna, que es esta, y después yo indico la caja. Gato 3, ya, o 3 gatos me indican, ¿no es cierto?, el bloque que se va a dibujar. Entonces tenemos que en la columna 1 voy a dibujar un bloque. Después, con 2 gatos, porque eso es lo que indica sección, una segunda columna, y voy a colocar, ¿no es cierto?, en segunda columna 2 cajas. Una char B y una char C. ¿Ya? Ahora, perfecto, quedó bonito. Fíjense cómo está ahí. Ahora, miren, ¿qué ha cambiado? Solamente genera, ¿no es cierto?, la orientación sigue siendo columnas. Vertical Layout Fields, que significa, ¿no es cierto?, que el despliegue vertical se completa, o sea, se adapta todo este tamaño al tamaño vertical de la pantalla. ¿Ya? Eso es el Vertical Layout Field, o sea, que se llene toda la vertical. Ahora bien, volvemos a lo siguiente. Fíjense que ahora generé 2 gatos sin nombre. No es necesario los nombres en este caso, al menos para el tema de las secciones. Solamente hay que aclarar que el doble gato genera una sección nueva, ¿ya? Y los 3 gatos una caja nueva. Por tanto, ¿no es cierto?, en la primera, aquí estoy en columna, y por tanto en la primera sección que tengo acá, ¿no es cierto?, puse 2 columnas, la 1.1 y 1.2. Y en la segunda sección, como estoy seleccioné columnas, entonces la segunda sección, por tanto, es una segunda columna. Y ahí estoy haciendo 3 cajas, que son estas 3. 1, 2 y 3. ¿Ya? Se visualiza. Ahora, fíjense entre esto y lo siguiente. De aquí no va a cambiar absolutamente nada. Esto sigue igual. Esto se modificó. ¿Cuál es la diferencia? Que se definió en fila. Bien. Tiene un punto. Tiene un punto de bono. Efectivamente, y esa es justamente la disposición, todo cambia. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante claridad respecto de cuál es el informe que uno quiere trabajar, porque lo que uno especifica aquí en la orientación se define para todo el documento. Estamos probando y en el Flex, perdón, en el Flex, tú no puedes hacer intercambios dentro del documento, ¿ya? Cambios, digamos, de orientación. Si va por filas o columnas, está definido en el encabezado. Y por tanto, todo abajo, todo lo que viene a continuación, en el contexto de todo el documento, tiene que referirse a esa orientación que está predefinida. ¿Ok? Entonces, bueno, y de hecho, a mí me gusta más trabajar por filas que por columnas en el tema de la orientación, porque eso me da mayor flexibilidad para hacer los diseños. Entonces aquí, ustedes se fijan, claro, hice solamente ese cambio y por tanto las columnas se agregaron, ¿no es cierto?, de forma distinta y se agruparon de forma distinta. ¿Ok? Ahora bien, tengo eso. Y ahora tengo lo siguiente. ¿Se fijan? De ahí tengo la misma cantidad de columnas. Y ahora lo que hice es establecer, ¿no es cierto?, unos aditamentos, ¿ya?,
unos conjuntos de datos que son la definición de la anchura. Ahora, esta anchura que aparece aquí, fíjese usted que le puse 8 y 4. Toda la disposición de filas y columnas dentro de esto se basa en una plantilla de librería de interfase, de diseño de interfase que se llama Bootstrap. Ese Bootstrap, que es una librería, ya mucho tiempo, ya va en la versión 4, es básicamente una, yo lo diría una norma, ¿ya?, para diseño, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia que tiene? Que es general, es flexible y adaptativa. Lo que yo defino acá se va a comportar exactamente igual dentro de un computador, digamos una pantalla grande, un tablet o un celular. Y se va a adaptar. Cuando usted trabaja en esto y lo visualicen en un celular, obviamente en un celular no se van a ver estas columnas, porque no alcanza el espacio, es demasiado pequeño. Lo que va a pasar es que estas columnas se van a distribuir una encima de otra, ¿ya? Por un tema de espacio. Si estoy usando una tablet en formato vertical, tal vez también se van a disponer también una encima de otra. Pero si la tablet yo la giro donde tengo más espacio, tal vez se va a ver exactamente igual como lo tengo en pantalla. Y así obviamente un computador de escritorio lo va a mostrar exactamente igual como está en pantalla porque tiene más espacio, ¿ya? Eso es un diseño adaptativo y eso está dado gracias a Bootstrap, ¿ya? Que eso es lo que está detrás del uso del Flex y también del Shiny, ¿ya? Esa, digamos, es la base de eso. Entonces aquí lo defino que esas columnas se dividen en 12 espacios de uno, ese es el máximo, ¿ya? Por tanto, tiene que concordar en que hay detrás de esto una grilla de 12 columnas y por tanto yo puedo establecer las dimensiones solamente que sumen 12. Por tanto, aquí tengo de 8 y 4 que me suman 12. Si estas de acá, ¿no es cierto?, las quiero del mismo ancho, todas debiesen tener 4. Si yo no especifico eso, automáticamente se ubica, ¿no es cierto?, a un 33%, ¿ya? O 4 y 4 y 4, ¿ya? Porque se distribuyen automáticamente. Pero si yo quiero establecer o forzar las dimensiones de una columna o de otra, tengo necesariamente que establecer en proporciones que sumen, que el ancho, que el espacio que ocupen sea 12. ¿Ya? Es decir, aquí en estas tres yo puedo jugar 3, 4, 4, 2, 5 y 5, o 2, 4 y 6, etcétera, pero me tienen que sumar 12. ¿Ya? Esa es la única limitante. ¿Estamos? ¿Ya? Con la que puedo trabajar. Después, también dentro del Flex, dos componentes adicionales que vamos a visualizar y que dan gracia, yo diría, ¿no es cierto?, al uso de estos tableros. ¿Ya? Un componente interesante son estas cajas, ¿ya? Cajas de box, que son cajas de información, que básicamente es para mostrar un dato, nada más que eso, ¿ya? Solamente que mostrar este dato, obviamente me permite mostrar, ¿no es cierto?, en bonito, agregarle un icono si quiero, ¿ya? Un texto también, manejar los colores que están relativos obviamente a la librería Bootstrap. Pero además, opcionalmente, yo podría agregar otras librerías de colores, ¿ya? Que eso se lo voy a indicar más tarde, ¿ya? Pero generalmente con los colores disponibles puedo trabajar y si quiero, soy un poco más preciso o más quisquilloso, también es el término, bueno, puedo elegir cambiar los colores además. Pero aquí básicamente, ¿qué es lo que utilizo para mostrar en estos box? Tanto numeraciones, ¿ya? Como acá, ¿no es cierto?, como resultados, sumatoria, pero básicamente se usa para los KPI, ¿ya? ¿Qué son los KPI? Son los indicadores claves, generalmente los indicadores clave de gestión, ¿ya? Son los que ustedes denominan, a ver, en salud, puede ser, por ejemplo, camas ocupadas, ¿no es cierto?, pacientes egresados, etcétera. ¿Ya? Todos esos son indicadores de KPI, de gestión, por ejemplo, de gestión de salud, ¿ya? Esos valores, ¿ya?, que generalmente son valores agrupados, se utilizan en estos indicadores, en estas cajas de indicadores, ¿ya? O cajas de valores, básicamente. Y el formato para usarlo es muy fácil, ¿se fijan? Cada vez que ustedes generan dentro de las secciones, aquí lo que estoy trabajando entonces es en fila, y aquí estoy trabajando en estas filas, aquí genero una sección,
y puse aquí una caja KPI 1 y puse otra caja KPI 2, 3 y 4, en que no le puse nada, obviamente, solamente para visualizar cómo se hace. Ahora, la gracia es que después de que ustedes, lo primero que tienen que hacer para trabajar con este informe es definir el diseño, que es hacer esto, ¿cierto? Hacer lo que hice aquí, a ver, acá, ¿no es cierto?, que es definir el diseño, cómo va a ir. Y después que tengo el diseño listo, ya lo voy a trabajar así, que ya está definido. Entonces, y solo entonces, y solo si, comienzo a agregar el código. Y la agregación de código significa que yo debajo de estos símbolos cardinales escriba el código que va justamente con esos 3 tickets. ¿Sí? Eso se ingresa automáticamente en el RStudio, así que en realidad ni siquiera tengo que ocuparme de eso. ¿Ya? Ingreso eso y ahí viene, y aquí viene el de la fila 9 a la 12, justamente es el código de programación R que necesito para dibujar esa caja de valor. Nada más. En que aquí el 78, ¿cierto?, que obviamente lo voy a cambiar por alguna variable que contenga un dato que me interesa, un icono, generalmente, si quiero, ¿cierto?, y el color. ¿Ya? Y si quiero, con qué color quiero que vaya. Color que incluso puede ser variable según alguna condición que puedo establecer. ¿Ya? Y el nombre o el texto del KPI va acá, ¿no es cierto?, después de los 3 gatos. Eso es sencillo, pero lo primero es establecer el diseño, eso es lo básico. Cuando tengo establecido el diseño, cuando yo agrego ahora, por ejemplo, aquí agregué, ¿no es cierto?, que en esta página 1, que es en esta sección, en la columna 1, agregué un código de R para mostrar un gráfico. ¿Ya? Que está en la línea entre la 22 y la 25. ¿Ya? O sea, que ustedes ya han visto, ¿no es cierto?, graficar algo. Primero, entonces, la tarea, se instala Flex, se define el diseño, y después que se tiene el diseño adecuado y aceptado, ¿ya?, ahí recién ingreso el código R, ¿ya?, que es en base, ¿no es cierto?, establezco mi set de datos, etc. Y después, porque así después es fácil determinar dónde tú quieres tu código, ¿ya? Sencillamente, tú estableces el diseño, en este caso de la línea 6 a la 11, ¿cierto? Tengo un gráfico de histograma y después en el otro cuadro que está más abajo, en la misma sección, que está indicado arriba, ¿no es cierto?, en la fila 1, que está dentro de la columna 2. La segunda sección o segunda caja, si te quieren llamar, ¿no es cierto?, tiene un nombre, y si quiero le puedo colocar un pie, que es el texto que va, ¿no es cierto?, con un símbolo mayor que, un espacio, y un texto que es el que va aquí abajo. Y eso es opcional, obviamente. El encabezado de la caja también es opcional. ¿Ya? Puede o no ser necesario. ¿Bien? Otro componente, también. Bueno, este es el mismo, es el indicador. Pero acá con la diferencia de que le agregué, ¿no es cierto?, que el value box, que es como se llama, ¿no es cierto?, tiene una variable. Estamos hablando de la 20 a la 23. ¿No es cierto? Es una variable de un dataset de métricas de la columna total dislike, un icono de basura, ¿no es cierto?, y un color. Pero fíjense que aquí el color es condicional, ¿no es cierto?, en que si esa variable, ¿no es cierto?, es mayor que 10, se va a pintar de azul, y de lo contrario se va a pintar de naranja, que es el color warning. ¿Ya? Esas condiciones las puedo establecer. ¿Ya? Así que eso también me serviría como una ayuda visual, porque acuérdense que la generación de reportes es más que mostrar números, ¿ya? Es lograr información a través de una visualización, y por tanto, si puedo tener alguna especie de alerta o manejo con colores, ¿ya?, como alertas de colores acá, eso ayuda rápidamente a encontrar la información que está detrás, ¿ya?, a tomar una decisión, porque obviamente toda esta gestión de reportes es para tomar decisiones en base a los datos. Y esas decisiones tienen que ser rápidas y tienen que ser oportunas. Y por tanto, tienen que ser rápidamente visibles para poder tomar una decisión rápida. Como por ejemplo el uso de tacómetros, que es otro elemento visual, en que estos también muestran un valor, ¿ya? Se establece también en un formato de rango, si ustedes quieren. Se pueden establecer como porcentaje o cualquier unidad de medida que ustedes elijan, ¿ya? Eso es opcional. Y se utilizan fácilmente, ¿no es cierto? Si fijan en 4 líneas, bueno, en realidad se pueden usar en una sola línea, que lo llamo con un gauge, que así se llama. Le indico, ¿no es cierto?, qué valor, obviamente desde una variable a lo mejor, establezco los mínimos y máximos, y después
opcionalmente, le puedo indicar, por ejemplo, con sectores, que maneje con colores. Es decir, cuándo va a ser verde, cuándo en alerta y cuándo en peligro. ¿Ya? Puedo tener esa opción. Esto es opcional, ¿ya? Si fuese necesario. Entonces también rápidamente el uso de color, ¿no es cierto? Y como indicadores de advertencia me indican cuando un indicador, ¿cierto? Requiere atención o no. Entonces eso es clave dentro de un informe de partida. Clarísimo. Muy bien. Basta de cháchara entonces y nos vamos a ir manos a la obra. Y por tanto voy a compartirles mi pantalla. Entonces yo me imagino que tienen activado su RStudio. Y lo que quiero mostrarles primero es lo siguiente. En la dirección que yo les entregué, ¿ya? Es esto lo que vamos a trabajar. ¿Ya? En esa dirección, ¿ya? SRPAP. Aquí están, digamos, los resultados finales y dentro de ella está el código. También, si gustan, se los pongo a disposición de ustedes. También hay una serie de documentos hechos todos en R acerca de distintas temáticas, limpieza de datos, análisis, etc. ¿Ya? Si quieren, por ejemplo, echarle un vistazo. Están hechos de formato de aprendizaje porque lo he hecho para mis clases en la universidad, así que debiesen estar claros. Así que me serviría justamente también como digo, de revisión, ¿no es cierto? De si efectivamente están suficientemente claros. Así que si tienen tiempo de verlo, encantado con sus comentarios. Ahora bien, voy a sacar esto de acá y vamos a ver entonces a lo que vinimos, que es nuestro RStudio. Por tanto, mis estimados, lo primero que necesitamos es que se aseguren aquí en paquetes. Déjenme ver si puedo ampliar todo esto un poco más. Eso. ¿Se alcanza a ver bien la letra? ¿Se alcanza a leer en tamaño? Sí. Sí, Ya, perfecto. perfecto. Ya, entonces lo que les voy a solicitar es que en el área de acá de paquetes se aseguren que tengan el canirt. ¿Ya? Claro, aquí, ¿no es cierto? En el área no pueden preguntar si lo tienen con un KNT. ¿Ya? Si lo tienen. También si tienen el Flex Dashboard, ¿no es cierto? Que es este de acá. ¿Ya? Y si no lo tienen, que probablemente no lo tengan, entonces aquí en la parte de instalación, entonces buscan el Canit. Dije buscan el Canit y no pasa. Ahí está. Canit. ¿Ya? Y lo instalan. Y el otro que necesito que instalen entonces es el Flex Dashboard. ¿Ya? Voy a dar un par de minutos para que instalen esos dos. Y el otro que debiese estar instalado, porque me parece que se instala automáticamente, pero asegúrense de eso, el R Markdown, obviamente. El R Markdown. Si no lo tienen, también entonces que lo genere con R Markdown. Ok. Ya. Mientras tanto, vamos a hacer voy a partir uno de cero. Ya. Voy a ir entonces a un nuevo archivo. En este nuevo archivo voy a ir después de que tengan obviamente el R Markdown, voy a seleccionar R Markdown como archivo nuevo. Déjenme ver acá primero. Ya. Si alguien tiene problemas con la instalación de alguno, me avisa, por favor. Ya. Una vez que tengo eso instalado, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, un nuevo archivo de R Markdown. Eso es lo que voy a trabajar en este minuto. Ya, y voy a quedar ahí. Y ahí lo que voy a seleccionar es un From Template y me va a aparecer ahora el Flex Dashboard.
Es así de complicado, me va a agregar, ¿no es cierto?, un OK y se va a generar un documento nuevo, espero, y esto. Y esto es lo que me indica que el documento ya se va a crear, ¿no es cierto?, con un formato Flex Dashboard, ¿no es cierto? Me va a generar esto. Un documento que es un documento de texto sencillo con, con este encabezado. Y nada más. Ahora, lo que vamos a hacer también es borrar directamente todo lo que aparece debajo de la línea 2 en este caso. Es decir, nos vamos a quedar solamente con Library Flex Dashboard. Borramos todo. Y ahora, lo primero también que, como ejemplo, me gusta trabajar con filas específicamente y borramos todo. Ya. Ok, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente grabarlo. Este lo voy a poner un flex 0. Estoy guardando en una carpeta específica. Ustedes guárdenlo donde quieran y vamos a ver qué encontramos. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, primero veamos un diseño. Repitamos un diseño donde tengamos la primera fila, dos columnas en una primera fila y en una segunda fila tengamos tres columnas. Entonces, ¿cómo era eso? Voy a trabajar entonces con el símbolo de gato. Ahí tengo una fila. Después tengo una columna, otra columna. Después voy a tener una fila. Mira. Ya, bueno, obviamente para saber de qué estoy hablando, ¿cierto? Le voy a poner un nombre. Perdón. Col 2. No, me equivoqué. Y este col le vamos a llamar col 3, col 4 y col 5. Ya. Ok, debería tener eso, solamente eso. Bueno, y vamos a ver qué es lo que nos resulta con eso. Entonces, si instalaron el Canit, ya se van a encontrar también con él una vez que está armado, el Canit to Flash Dashboard. Y punto. Hago eso y veamos que funciona. Con qué es lo que encuentro. A ver, esto lo voy a achicar un poco. Y ahí está procesado. Ahí tengo mi página. ¿Se fijan? O sea, ¿qué más sencillo, por favor? O sea, no puede ser más sencillo. Sorry, ¿cómo lo ejecuto? Ya pasó ya. Pasó la vieja. Se va aquí a Canit. Si está instalado el Canit, acá. Echa aquí, ¿no es cierto? Y le pone Canit to Flash Dashboard. Que es por defecto incluso. De hecho, como yo tengo instalado esto y le indiqué en el encabezado que fuese Flash, basta que yo vaya aquí, ¿no es cierto? Hago un clic. Y con eso debería instalarse, sin problema. Debería. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, y tengo esta maravilla. ¿Sí? Fácil y bonito. ¿Ya? Ok, entonces, de lo que hemos visto, vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a colocar que la columna, la 1 y la 2, estén en una relación de 3 a 2. Y que la columna de abajo, las columnas de abajo, la columna 3 me ocupa el 50%, del espacio, y la 4 y la 5 el 25% restante. ¿Ya? A ver, y para eso agrego el... Vamos a ver qué pasa si a este le agrego lo siguiente. Entonces le coloco aquí con un data width. Perdón. Data width, ¿no es cierto? Igual, dije el 50%. Por tanto, ¿qué número tiene que ir aquí? Si quiero que ocupe el 50% del ancho de la pantalla.
A ver si pusieron atención. Paulo, no sople. Nadie lo miró. 6, ¿Cuánto? profesor, puede ser. No sé si estoy en lo ¿Cuánto? correcto. ¿Un 6 6? debiera ser. Veamos. No voy a hacer ningún otro cambio, solamente ese 6. Y vamos a ver qué resulta. A ver si automáticamente el resto se reordena. Debería. Vamos a ver. Debería. Uh. Mm. Pasó cualquier cosa menos lo que esperábamos. Ya. Veamos qué pasa con lo siguiente. Pasó cualquier cosa menos lo que debería. A ver. 3, 3. Tienen que sumar 2. Tiene que sumar 12. Voy a aprovechar de esto de uno hacerlo con 8 y este otro de 4. Siempre tienen que sumar 12. Ya. Vamos viendo. Ahí sí debería. Perfecto. Ahí sí que sí. ¿Ya? Ok, voy a dejar también en la primera fila, tal digamos como en el ejercicio final que pretendo que alcancemos a llegar, ¿cierto? Que este. Por tanto, que en la primera fila queden las cuatro cajas, ¿ya? Las cuatro cajas de valores, a lo menos, por ahora. Por tanto, S2 es una fila, por tanto aquí voy a hacer entonces otra fila. Esa es mi fila. Voy a colocar de cajas, le puedo poner nombre. Entonces ya ahora vienen los 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Que son, digamos, los 4 espacios que quiero agregar. Veamos, no voy a hacer absolutamente nada más. Y de hecho, el diseño es clave. Yo debería, primero, asegurarme de mi diseño inicial, cómo quiero que aparezcan los monitos, las cajitas y los gráficos en qué lugares, antes de hacer cualquier cosa. ¿Ya? Porque después, una vez que yo vaya agregando el código, que es lo que van a ver, después se va a complicar mucho el esquema de dónde están las cosas. Por eso es mejor ser ordenado al principio. Se van a agregarle los códigos necesarios. ¿Ya? En ese orden. ¿Ya? Vamos a dejarlo entonces con eso. Y fíjense, después que tengo eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo agrego código después? ¿Ya? Y eso también es muy sencillo. Basta que yo me sitúe, ¿no es cierto?, debajo de cualquiera de ellos. Me sitúe debajo. Y vaya, ¿no es cierto?, acá a una opción, que es la que aparece en verde, que es de código, y le pongo código R. ¿Ya? Que se inserta código. La otra opción, que a mí me gusta usar más opción de teclado, que es por lo menos en un Macintosh, es comando Alt I y me ingresa código. ¿Ya? En PC debe ser, no sé, Paulo, no sé. ¿Cuál es la tecla en PC? Que es Alt Control debe ser. Alt Control y va a agregar esto de acá. Un set. ¿Ya? Es básicamente eso. Me confirman que funciona en Windows. Por lo menos en Mac me funciona con la tecla comando y opción. O comando Alt. Y una I. Con eso tengo los códigos. ¿Ya? Y así es básicamente. Ustedes debajo de cada uno agregan los códigos necesarios. ¿Ya? Y eso les va a incorporar qué es lo que va a aparecer dentro de las cajas. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿no es cierto? En cada uno de estos, donde yo quiero codificación, necesito agregar esto. Que insisto, es así o arriba en ese icono R. ¿Ya? Si alguno ha descubierto la tecla en Windows, me la avisa, por favor, que la verdad se me olvidó cuál era. Como no lo ocupo. ¿Ya? Y ahí, ahora sí tengo mi informe listo para crear. Sí, en Windows es Control, Alt más la I. Es lo mismo, pero en vez de... Control Alt. Sí.
Ya, perfecto, gracias. ¿Ya? Bueno, y aquí tengo mi informe listo para preparar. De hecho, si yo en este minuto con esas modificaciones que hice de caja lo he hecho correr, no debería haber ningún cambio porque no hay ninguna salida todavía de los códigos, por tanto los códigos son invisibles, no generan salida. Exacto, y está exactamente igual, no ha habido ningún cambio. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que sí les voy a agregar es lo siguiente, pero un poquito. Hay algo que agregarle que mejora bastante la salida, pero un poquito. ¿Dónde es que lo puse? Aquí. Ya, vamos a ir complejizando y completando esto. Ya, ¿qué es esto? A ver, déjeme dónde está. Aquí está el 0. Ya. Que aquí es una recomendación que les voy a hacer. Que coloquen siempre. Esta opción va a permitir que los códigos de bloque que ustedes escriban, si hay por ejemplo algún código de R que va a generar algún mensaje o alguna alerta, por ejemplo cuando instalan una librería nueva, generalmente el código genera texto, genera información. Y por tanto eso se va a poder visualizar si hay algún tipo de error en el informe. Entonces con esto, ya, que esto define las opciones por defecto para todo el documento que se están generando ahora con la librería Canirt. ¿Ya? Entonces establece, ¿no es cierto?, que un eco falso, es decir, que no devuelva texto si no hay un proceso, que no entregue mensajes y tampoco alertas. Y con eso ustedes están asegurados. ¿Ya? Con eso agregado ya tienen pero casi todo el trabajo hecho. En el sentido de que no se le mezclen cosas. ¿Ok? Bueno, y ahora viene el tema de poder colocar efectivamente código en R. ¿Ya? Bien, yo avancé unas cosas anteriores y por tanto, para agregarle, y eso lo van a ver ustedes en el código que está disponible en RPaps, por tanto, lo que voy a generar aquí, bueno, voy a hacer un gráfico, por tanto, agregamos ggplot, ya, con plot y le voy a hacer un interactivo, y después, aquí fíjense unos datos, estos son datos falsos, para poder colocar dentro de estas cajitas. Esta es, digamos, la primera iteración que vamos a hacer el documento. De ahí le vamos a ir generando otro tipo de datos. Aquí, básicamente, ¿no es cierto?, generar que sea 3 variables en base a una función que retorna un número. ¿Ya? Perfectamente aquí podría haberle colocado un número constante a cada una de estas variables, pero por molestar un poco. Por ver que se pueden hacer unas funciones que devuelven una variable y que eso se asignan que retornan un valor, perdón, y se devuelven a una variable. Ok. Entonces, aquí lo que hice, además, y esta es otra cosa, que no les he mostrado, déjenme mostrarle primero en el Flex. Hay unos que son símbolos que son un solo gato. Esos indican una página completa. Es decir, tengo página, sección y caja. Entonces, tengo una página 1. Ya, voy a hacer esas cajas, todo el diseño que hice hasta ahora. Y voy a hacer, al final voy a hacer otra página, que hacer una página 2, ya donde va a ir otras cosas. A ver, por ahora voy a colocar en 3 columnas nada más. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Ya, sin nada más que para visualizar. Entonces aquí tienen el sistema. Tengo página 1 y una página 2, que es lo que va a diferenciarse. Lo siguiente. ¿Ya? Esto es lo mismo que tenemos anteriormente, pero tenemos una página 1, que es esto, y tenemos una página 2 que yo establecí 3 columnas. Eso. En una misma fila. ¿Ok? Ya, eso es la página. Entonces, un gato, una página, 2 gatos, una sección, y 3, una caja dentro de esa sección. Ya, eso es lo que tenemos. Entonces, en la siguiente opción, ya, pusimos en esas cajas iniciales que pusimos, ¿cierto? Puse el value box.
Y fíjense que aquí el Box usé solamente la versión más sencilla, porque aquí yo puedo agregarle un icono y un montón de cosas que lo vamos a hacer de a poco. Entonces, al colocar esto, veamos, puse una caja de artículos, un Box de artículos, otro que le puse el nombre de comentarios, spam y usuarios, o sea, 4 cajas. ¿Ya? Después, en la fila 2, aquí un dataset justamente sobre los caudales del río Nilo, un dataset que está disponible en R, disponible gratuito, entonces puse que sea un gráfico de caudal, un gráfico histórico del río. Y después, otro, ¿no es cierto?, de un gráfico histograma de caudales. ¿Ya? 2 gráficos sencillos. Y punto. Ya, ¿qué pasó con esto? Y es el mismo formato que hicimos anteriormente. No tiene ningún cambio. Lo único que ahora, ¿no es cierto?, le agregamos el código R respectivo para mostrar algo. ¿Ya? Veamos. Ya pues, a ver. Ahí está. A veces se me demora. Y ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Ves? En poca línea. ¿Ya? Y esa es la gracia de esta librería. Absolutamente. Ustedes diseñan, establecen el diseño con unas pocas líneas y después le meten el código que ya saben lo que han hecho en estos 4 meses de NR, de tomar un set de datos, hacer un gráfico, hacer las sumatorias, lo que ustedes quieran, y lo transforman en esto. Sencillo, bonito, perfecto. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, tenemos las guías, definimos gráficos, definimos los diseños, eso ya lo sabemos hacer. ¿Qué más? Con el mismo diseño, no hemos acabado el diseño. Bueno, ahora voy a tomar un set de datos. Para eso, por ejemplo, cuando están trabajando en un dato, digamos, un dato local, en su computadora, tienen toda la información en su computadora y desde ahí quieren hacer algo, lo que debería corresponder es que en vez de hacer un archivo de Flex Dashboard, deberían ustedes hacer un proyecto. Y en ese proyecto, ¿ya?, lo que va a definir ese proyecto es que uno define una carpeta y en esa carpeta uno agrega sus datos. ¿Ya? Bueno, me imagino que han trabajado con proyectos, pero por si acaso, ¿ya?, es como definir esto, ¿no es cierto?, trabajar un nuevo proyecto, eso tal cual. Perdón, déjeme grabar primero. Entonces, creo un nuevo proyecto. Sí, bueno, el proyecto actual. Voy a trabajar como debería ser. Voy a mostrar de cero un nuevo directorio, ya, que es un nuevo proyecto. Ya, y este es el nombre del proyecto. Estoy muy original hasta ahora, no me pidan más. Proyecto. Se crea, tal cual. Aquí no hay ninguna diferencia. Es exactamente como pasar cualquier tipo de proyecto. Todavía no hay ni siquiera una relación con Markdown, con Flex, con nada. Porque lo que viene a continuación... ¿Sí que aparecen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pensé, algo se me quedó pegado. Ahí está. Sí, al parecer tengo muchas cosas abiertas. De hecho, déjeme... Ok. La única gracia es que cuando se abre, digamos, con un proyecto nuevo, que va a ser, digamos, un proyecto de informe, es que van a aparecer en este minuto, déjenme ver una cosa. La parte de archivos. Entonces, cuando generen dentro de ese un documento nuevo, ya en este caso, es solamente para mostrarlo, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema de el flex,
desde plantilla, un flex, etc. Ya. Lo importante a lo que me interesa en este minuto es el tema de los archivos dentro de ese. Porque al generar este proyecto que está acá, ¿cierto? Generé este documento, obviamente hay que guardarlo. Ya, lo va a guardar en ¿no es cierto? Informe. ¿Cierto? Lo va a guardar en la carpeta este proyecto, que es la que tengo acá. Y es aquí donde yo debería tener también ya mi carpeta de datos. Y dentro de ella, por defecto, digamos, si están trabajando solamente en su equipo local y están generando un tipo de informe, entonces dentro de su carpeta proyecto deberían tener una carpeta data con los datos que ustedes necesitan. Por ahora, también hay otra técnica que también se la voy a mostrar ahora. Pero si el caso es que ustedes trabajan, insisto, en forma local, con datos que ustedes han recopilado y de ahí quieren hacer algo, todos los datos y la información tiene que estar dentro de su carpeta de proyecto, ¿ya? Que la visualizan aquí en la parte de archivos, ¿ya? Y aquí van a ir visualizando todo lo que se va generando. Y dentro de esta van a ir acumulando sus datos, ¿ya? Ese, digamos, debería ser la forma de operar si están manejando un bloque de datos con muchos archivos de informes repartidos. ¿Ya? Voy a volver a mi proyecto anterior. Que está en clases. Error rechain. Espero que no se me quede pegado. Ok. Muy bien, estamos en el 2. Entonces aquí estoy también trayendo datos, ya lo han hecho anteriormente, ¿no es cierto? Una serie de datos de un archivo, en este caso un archivo bancario, un archivo separado por comas que está en una carpeta X. ¿Ya? Entonces, no, esto no es la anterior, perdón, esta no es. Ya. Este está en un formato antiguo. Perdón. Ahí está. Ya, fíjense en este. Está procesando. Ahora, una de las cosas que van a escuchar siempre es que la diferencia entre Flex y Shiny es que Shiny genera una aplicación web, obviamente, por tanto también es bastante más complicado de manejar, porque ahí hay que programar derechamente. Pero además se habla del tema de la interactividad con Shiny. Sin embargo, esa misma interactividad la podemos hacer con Flex, absolutamente. Y como se los voy a mostrar ahora, es falso que con Flex tú no puedas trabajar un informe dinámico que solamente sea local, estático. Porque lo que podemos hacer es conectarnos a fuentes de datos externas, básicamente en realidad archivos, y básicamente archivos planos externos. Y si este archivo, por ejemplo, el de conexión, que tengo, por ejemplo, el archivo CSV, está disponible y en forma pública en la web, al yo llamarlo directamente de un reporte de Flex, obviamente lo va a tomar la última actualización que tenga. Y si ese archivo ha sido modificado, ¿ya? Y actualizado, obviamente cuando yo eche a correr este informe, va a traer esa información y por tanto es exactamente igual que si ustedes estuviesen programáticamente haciendo una aplicación web. ¿Ya? Porque aquí lo relevante aquí justamente son los datos. ¿Ya? Son los datos, la actualización de esos datos.
Ya, aquí tengo el más actualizado, que es la versión 5. Y la versión final es la que está puesta dentro de la página web que les mencioné. Y aquí lo que vamos a visualizar es lo siguiente. Bueno, es una serie de librerías necesarias que ustedes muchas las han visto ya. Me parece que estas de acá pueden ser nuevas para ustedes, ¿ya? Y se las voy a explicar brevemente. Y obviamente ahí están los temas para que si quieren revisar con mayor detalle. Pero ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Lo siguiente. Primero vamos a establecer esto sobre un listado de consumo de videos de YouTube, de un canal de YouTube. Por tanto, tiene los datos de la visualización de los videos, información de los videos, información metadata, que es acerca de los videos, por ejemplo, su título, la fecha en que se subió, etc. ¿Ya? También está la suma. De hecho, si quiero ver los archivos, ¿ya? También, y esa es una de las gracias y potencias de RStudio, que podemos visualizar los archivos directamente y ver cuáles son las columnas que lo componen, que eso es clave, ¿ya? Bueno, la idea es que vamos a llegar a desarrollar este dashboard, este panel de control en que tenemos, ¿cierto?, total de visitas, un número bastante grande, ¿no es cierto?, 29 millones, tantos me gusta, tantos no me gusta, estos son ya valores reales, ¿ya?, que provienen de variables, que provienen de un dataset, ¿ya?, por tanto son datos vivos, ¿ya?, en la proporción de likes, o proporción positiva le puse, la de dislike, ¿no es cierto?, o los no me gusta, no supe si ponerle arriba no me gusta, así que por eso le puse proporción negativa, ¿no? Y un par de gráficos, ¿ya? Después le agregué justamente esto mismo, un set de los datos de esto, un ejemplo, que son una tabla, que son las películas, ¿ya? Básicamente eso, ¿ya? Este mapa iCrucial se lo voy a mostrar después de esto. Entonces, bueno, para eso es básicamente lo mismo que me imagino han estado ustedes trabajando anteriormente, porque aquí básicamente se acabó lo del informe, y aquí básicamente una vez que yo tengo el informe es agregar código R en base a todo lo que han visto anteriormente, ¿ya? Generación de datos, limpieza, resúmenes, agrupaciones estadísticas, para después eso mostrarlo dentro de un informe, ¿ya? Es básicamente eso. Entonces aquí se establecieron lo primero, ¿no es cierto? Y fíjense que el código del informe, el diseño, comienza recién acá. Y antes, ya yo tengo que definir, obviamente, primero, definir las librerías que voy a necesitar para este informe, que va generalmente en este set. Y aquí esta recomendación mía es siempre agreguen esto, ya antes para evitar, como digo, los mensajes no deseados. Después las librerías necesarias, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, después justamente los datasets, ¿ya? Y aquí hay tres archivos que son la información de los videos, la metadata y la estadística de los videos. Este es un dataset que busqué en internet justamente acerca de YouTube. Así que por eso obviamente está todo en inglés. Pero aquí ustedes suman los suyos. Después, para lo que quiero sumar las métricas, que obviamente todas estas métricas de arriba son agrupaciones. Por tanto, yo aquí lo que necesito son valores, ¿ya? Y valores agrupados, que son los, básicamente, y por eso le puse aquí, son los KPI, son los indicadores claves de gestión, ¿ya? Y eso que en salud son muy requeridos. Llámenlo esto camas ocupadas, camas desocupadas, pacientes egresados o pacientes ingresados o por tal patología, etc. Lo que sea relevante para su área de acción. Entonces, esas son las métricas que ustedes tienen que tomar. Entonces aquí básicamente generan, ¿cierto?, un objeto métricas en base a las estadísticas, ¿no es cierto?, que son los de arriba, ¿no es cierto?, y de ahí saqué un total de vistas, un total de likes, de dislikes, los favoritos y total de comentarios, ¿ya? Nada más que tomas de valores. Y como estos son números bastante grandes, los formateé con decimales porque no vienen con eso, pero aquí, por ejemplo, está el tema de buscarlo con otra función de transformar esto a formato decimal con punto, que es el que usamos nosotros, y no el coma que es el americano, ¿ya? Pero eso obviamente hay que buscarlo. Entonces, una vez que defino eso, defino mis variables. Estas serían las variables de entorno del informe, lo mismo que los datasets. Y después ya vienen, cada uno, ¿cierto?, viene con las vistas. Lo voy a cerrar. Y las vistas me refiero, ¿no es cierto?, a todo el set de cajas que definí, ¿cierto?, que son estas. Y por tanto, lo que procede ahora es tomar esas métricas. Ya, acuérdense que el value box, la función básica es colocar el value box y nada más.
pero aquí yo le estoy agregando parámetros opcionales, que es un icono, un color, ¿no es cierto? Esta es la variable que importa porque esto es lo que se va a mostrar. Y después el color, que bien puede ser un color simple, es decir, puedo colocarle sencillamente, se lo voy a mostrar acá, un color, punto, info. Ya, nada más, y esto dejarlo, por ejemplo, en comentario. ¿Ya? Un solo color fijo, o en el caso de acá, lo que le puse, ¿no es cierto?, es una condicional en que si este valor, ¿cierto?, cumple una condición, en este caso es mayor que 10, se pinta de success, que es un verde, y si no, primario. ¿Ya? Esto en realidad obviamente le da mayor control, digamos, si es que quiero alertar de algo. Si los colores importan dentro de mi informe, bueno, tengo que trabajar con colores. ¿Ya? Y de hecho sería lo ideal porque los colores informan mucho. ¿Ya? Hay mucha información con el uso de colores. Lo demás es exactamente lo mismo, ¿cierto? Cada una métricas de distintas variables, con distinto icono, ¿cierto? Y con condicionales, básicamente para mostrar que la factibilidad de colocar condicionales. Y este es todo el código que se necesita para hacer un value box. ¿Se fijan? Es sumamente sencillo. ¿Ya? Y eso me muestra, ¿no es cierto?, lo que tengo aquí arriba. Siguiente, los tacómetros. ¿Ya? También muy útiles y muy usados. También, el código que me genera el tacómetro es una sola línea, donde tengo que indicar, obviamente, qué variable, ¿cierto? Le tengo que indicar un mínimo máximo, que generalmente se le muestra un porcentaje entre 0 y 100, ¿ya? Y si va con sectores de colores, nada más. Que esto también, esto de acá, el Gauss Sector, el 89, es opcional. ¿Ya? Esto perfectamente podría no ir acá y tenemos funcionando exactamente igual. Por tanto, a este primero se lo voy a sacar y me queda, por ejemplo, que en el Gauss es eso, ¿no es cierto? Solamente eso. Y le vamos a colocar color, ¿no es cierto?, solamente al siguiente. ¿Ya? Y es así de complicado. Es muy, muy sencillo. ¿Ya? Agregarle esto. No tengo que programar absolutamente nada, solamente llamarlo, decirle cuál es la variable que quiero que muestre y punto. ¿Te fijas? Entonces, esto es lo que tengo que definir. Aquí defino la variable, ¿no es cierto?, los likes, ¿no es cierto?, los me gusta, que es igual, ¿no es cierto?, a las métricas totales, partido por, ¿no es cierto?, las métricas de le gusta menos la que no gusta. ¿Ya? Eso me da la proporción de like. Y cada indicador obviamente va a depender de la variable que ustedes definan, si esto lo hacen ustedes. ¿Ya? Lo mismo para el lado, ¿no es cierto?, para el positivo. Y si coloco o no coloco un pie. ¿Ya? Y con eso termino los indicadores, que eran dos. Después, ¿no es cierto?, aquí la siguiente caja ya vengo con las columnas. Y por tanto, déjenme ver qué es lo que tengo hasta ahora. A ver, denme un segundo. Hmm. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Alguna duda, algún concepto que necesiten repasar? Por ahora no. Llegar a trabajar esta cuestión mañana a primera hora. Te lo encargo. Lo fácil que se me va a hacer esta cuestión armar eh, no, no sé. La verdad es que como que esto mismo, ¿cachai? Yo lo programo o lo desarrollo, Ujú. ¿cachai? En, en Java con PHP, con Bootstrap por debajo, en Ya. todo, cada una en líneas de código y toda la cuestión. Veo ahora esta cuestión y digo, toing, me estoy pegando cabezazos por Pablo. Porque no había, no, Ya, nunca había considerado esta cuestión, nunca, Sí. nunca, nunca. ya, ya. Ya, Estaban Sí. comentando sin mí, así que estaban pelando, así que ahora pelemos juntos. ¿Qué les parece? Sí. No, Flavia comentaba de que le gustó la simplicidad de la estructura. Porque dice que ella tiene algunos dashboards ya puestos, pero Ujú. programados en PHP y Java. Y que para armar esa estructura
Tiene como Sí, 100 líneas de código para armar una página web sin datos, me decía. Entonces, sí, sí, de hecho eh, yo programo en PHP, así que claro, sé lo que está hablando y es bastante complicado. sí, PHP tiene sus cosas. Sí, Pero, Sí, sí, no, es que además, es que ahí también además hay que programarlo para que sea eficiente, en que hacer cosas en PHP que solamente me conecta con con la base de datos, digamos, y lo otro tengo que hacerlo en realidad con JavaScript para que sea más eficiente. así Entonces es. ahí ya tengo que mezclar dos lenguajes de programación. No sé, es bastante complicado. sí. Vamos, dale Bueno, nomás. sí, claro. Bueno, por eso justamente también estos programas de ya más comerciales como el Tableau o el Power BI de Microsoft, claro, también son muy fáciles de usar. No requiere tampoco programación, ¿ya? Eh, pero también me atrevería a decir que estos también son un poco más limitados en muchas cosas, porque yo no puedo ejercer sobre ellos tanto control como lo que puedo hacer con R. ¿Ya? Porque aquí con R ustedes ya modelan sus datos, establecen ustedes sus puntos de su gestión, sus cálculos, ¿ya? Porque las otras herramientas lo que hacen es tomar datos nomás y mostrarlo de distintas maneras y hacer distintas clasificaciones y conexiones de datos, eso lo hacen bastante bien. Pero el tema de qué datos tomar y qué limpieza hacer de ellos, eso lo hace uno más eficiente en R, a mi parecer. A mí me gusta mucho trabajar con R por lo mismo. Y sobre todo cuando lo conecto con una herramienta como esta, bueno, facilita, como ustedes se habrán dado cuenta, mucho la comunicación de la información, que esa es la parte clave. ¿Sí? De hecho, una cosa es todo lo que ustedes pueden hacer con la información, ¿ya? Todos los cálculos y gráficos que ustedes quieran, pero el tema es que ustedes están haciendo esa información generalmente para alguien más, no para ustedes. ¿Ya? O necesitan comunicar esa información. Y ese es donde viene el gran problema. ¿Ya? Además que En- es gratuito, ¿no, profesor? Porque Power sí, BI, para, por ejemplo, poder publicar en la web, se requiere la versión corporativa probablemente, ¿no? claro, claro. Lo mismo con Tableau, que digamos son las dos, digamos, las top del mercado en este minuto. Y sí, obviamente tiene su costo. Bueno, con R también obviamente tenemos un costo, porque lo que nosotros podemos establecer con esto o con Shiny, claro, mientras lo hacemos localmente, mientras lo publicamos como esto, como un archivo único de HTML que, bueno, tiene la facilidad que yo lo puedo mandar a cualquier otra persona y lo ve y tiene los datos, así que darlo exactamente lo mismo. Eh, pero claro, si lo quiero justamente para algo más avanzado, igual tengo que tener ya un servidor. Pero, y aquí viene el pero, la gracia es que, por ejemplo, si yo instalo, si yo tengo disponible un servidor, ya sea que sea dentro de mi institución o alguna cosa por ahí, yo puedo perfectamente tener un servidor de R y un servidor de Shiny en tu fuente. Yo tengo contratado, por ejemplo, en DigitalOcean, tengo contratado un espacio como un servidor privado virtual, donde ahí establezco toda de hecho, sitio web para empresas y mis propios desarrollos propias investigaciones. Entonces, tengo instalado R y tengo instalado Shiny Server, sin costo tampoco. Y ahí establezco y ejecuto todas las funciones y paneles y etcétera. Pero claro, obviamente a un nivel bajo, porque ya para mayor cantidad de usuarios, y ahí ya necesito otros elementos, ya porque necesito obviamente más memoria, mayor velocidad de procesador y obviamente eso va encareciendo el tema. Bueno, el manejo de datos finalmente sí es caro, pero al menos dentro de nuestro entorno con herramientas de esto, o sea, nos podemos manejar un poco por ese curso de costo e ir de poco, ¿ya? Y poder generar informes que son interesantes. Pero sí, la siguiente etapa es que yo poder tener que si mi propio servidor o un computador cualquiera, ¿ya? Armado que sea con un servidor, con un Linux, ya tienen un servidor perfecto para esto. ¿No? Como para solventar las necesidades, por ejemplo, no sé, de un hospital de cualquier lugar, de un hospital, no sé, alejado, por último, para que tenga al menos su sistema central de informes. Da perfecto. O sea, no se necesita tanta máquina tampoco. ¿Ya? Bien, otra de las cosas que aquí vamos a tener, por ejemplo, que en este ejercicio, que es en el 5, tenemos el set de datos de una página con los datos de esto. Y eso lo tenemos puesto acá, en una página que es datos. Ya, ok, funciona. Pero otra cosa interesante son otros componentes que yo puedo agregar aquí. Y dentro de esos componentes está el leaflet. Ya. Que básicamente lo que vamos a hacer aquí, y para esto voy a hacer
un ejercicio con otro set de datos, en este caso de terremotos. ¿Ok? Entonces para eso creé una página nueva, acuérdense cuando puse el 1, en la línea 138 puse una, ¿no es cierto? Otra página, mapa, ¿no es cierto? Que es la que tengo acá. Y en ese mapa, lo que tengo básicamente, ¿no es cierto?, es una tabla con datos de terremotos del año 1990, creo que lo recorté, no, del año 1995, exclusivamente, digamos, por volumen de datos, ¿no? Y tengo, ¿no es cierto?, al lado una ubicación de dónde fueron esos terremotos. ¿Ya? Así, sencillo. Entonces, en la primera parte lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, que es visualizar justamente por un lado los tables y por otro lado el mapa. ¿Y cómo se hace eso? Es muy sencillo, son muy pocas líneas, que son las que vemos acá. Perdón. Tenemos, ¿cierto?, para los terremotos, ¿no es cierto?, me traje, insisto, con esas, bueno, ¿cuántas? Son 4 líneas, que en realidad se transforman en menos. Terremoto, ¿no es cierto?, leo, ¿no es cierto?, de mi carpeta de datos, el archivo de terremotos, que está separado por coma. Después, los filtros, voy a tomar solamente los del año 95, o, pues mejor aún, podría tomar, ¿no es cierto?, los que sean mayores e iguales a 1995. ¿Ok? Y además, una cosa que les quería mostrar, perdón. Una cosa antes que se me olvide. En dato tengo, veamos qué es lo que tengo en terremoto, ver el archivo, o que también esto es muy interesante al visualizarlo. Ya, tengo fecha, latitud, longitud, esto es la profundidad de donde fue el temblor, el año y la magnitud de esto. Pero ahora déjenme verlo de otra manera. Si tengo esto, importar el dataset para visualizarlo, digamos, en columna, para verlo más bonito, básicamente. Ya, ahí está, ¿no es cierto? Tengo la fecha, latitud, longitud, esto es la profundidad, el año y la magnitud. Ya, primera columna, ¿no es cierto? Delimitador de coma. Ya. Y cuando hago eso, si tienen, digamos, problemas para verlo, ¿no es cierto? Aquí, esta es la línea de comandos, sentencias para poder visualizar esta tabla. Ya, pero aquí lo que interesa, ¿no es cierto?, es qué variables, qué columnas son. ¿Ya? Porque obviamente tengo que trabajar con ellas. Bueno, entonces con eso, en la parte de selección, aquí lo que estoy haciendo es quitando la columna del año y la columna de profundidad. ¿Ya? Para que no lo necesito aquí el año, porque ya en este caso, en caso particular, la columna año estaría repetida porque tengo la fecha, digamos que básicamente lo que me interesa, así que por tanto la saqué. Y la profundidad para mí no tiene mucha relevancia, así que también la saqué afuera. Y genera una tabla. Con eso es todo, y con eso solamente ya tengo esto, mira. Toda una programación en cuanto a una línea. Eso es lo maravilloso del R. Me encanta por eso. Bueno, y el mapa. Más sencillo todavía. Para eso el mapa, lo único que necesite es haber agregado antes, ¿dónde está? La librería Leaflet. ¿Ya? El cross-tales se lo voy a dejar para después, ya como tarea. Y con eso, básicamente lo que obtuve, ¿dónde se me fue? Mapa. Ok. Otra cosa, por si no se fijan, ¿no es cierto? Tengo un ancho de 5 y este es el mapa más ancho, porque obviamente voy a mostrar ahí más información. Y básicamente, ¿no es cierto?, el set de terremotos, también le apliqué el filtro del año 95 para que no me mostrara tantos puntos, básicamente eso. Le aplico leaflet, como es un mapa tengo que agregarle los tiles, que son los azulejos, que es como dibuja los mapas, y agregar los marcadores, que son los puntos estos que ustedes visualizan aquí, ¿cierto? Y eso, la información que va contenido, ¿cierto?, es de la longitud, que aquí es por la variable longitud, la latitud, que es la variable, ¿cierto? Y etiqueta va a tener justamente el número de magnitud del terremoto. Y con eso obtuve esto, ¿ya? Pero, ¿ya? Y con eso, sí, con eso estaremos. Pero acá lo único que tengo por un lado una tabla y por otro lado tengo un mapa. Pero no tengo conexión entre ambos. ¿Ya? No tengo conexión. Es decir, si yo pincho aquí, pero bueno, obviamente aquí no me va a decir nada porque la etiqueta solamente le puse que me agregara
la magnitud. Ya. Esto sí lo tienen puesto aquí. Entonces a esto le voy a agregar aquí una tarea. Esto le voy a agregar una tarea para ustedes. Ya, la tarea va a ser agregar a label el año, no, la fecha del terremoto. ¿Ya? Es decir, esto debe quedar fecha, espacio, magnitud. ¿Ya? O fecha, coma, magnitud. Así tiene que quedar. ¿Ya? Eso debe mostrar las etiquetas. ¿Ya? Y esto se lo voy a dejar de tareita. Después, ya tengo eso. Pero como les digo, no tengo ninguna conexión entre ambos. Yo puedo aquí perfectamente ampliar. ¿No es cierto? Ampliar, pero no me muestra absolutamente nada. Me muestra la magnitud y ustedes le van a agregar la fecha y la magnitud. Lamentablemente en este no tengo la ubicación, o sea, la ubicación geográfica, el nombre del lugar. ¿Ya? Pero eso también pueden, hay que buscar otro set de datos de terremotos. Hay bastantes hay bastantes en la red. Ya. Pero aquí viene la otra gracia. Bueno, en realidad lo que necesito es obviamente es conectar ambas cosas. Que queden conectadas. Bueno, y aquí también es algo muy sencillo. Basta con agregar la librería Crosstalk, que es la que tengo acá. ¿Ya? La Crosstalk. Y esta es muy buena. Esta la usaba hace muy poco. La encontré hace muy poco. La encontré fantástica, especialmente para este tipo de cosas. Fíjense que hace lo siguiente. Bueno, aquí generé una página Crosstalk, que es la que está acá. Y básicamente estableciendo un conjunto de un nuevo set de datos en que comparto datos. Esta es justamente la función. Una nueva compartición de datos. Aquí se va a generar enlace, ¿no es cierto?, entre los terremotos, a los cuales le puse el filtro. De nuevo, ¿no es cierto?, le saqué la profundidad del año. Después hago la tabla con esos datos ya compartidos. Y aquí viene en realidad la risa. Aquí lo más complicado es ese mismo dato, ¿no es cierto?, conectarlo con Leaflet. Y eso es todo. Y eso, solo con eso, echan a correr. Vamos procesando. Se me acabó el café. Ya. Ok. Me voy a la página nueva, Crosstalk. Aquí tengo el mapa simple, sin conexión. Me voy a Crosstalk. Y aquí fíjense que la única diferencia es que apareció este icono debajo. ¿Ya? Ahora fíjense lo siguiente. Voy a hacer un clic aquí. Y se me destaca. ¿Dónde? Se demora un poco porque obviamente tengo el computador como muy saturado. Pero se fijan que se activa. Uno solo, espérate. Seleccioné mucho, perdón. Y además, miren. Bueno, permítame. ¿Se fijan? Así de sencillo. Y me hace la selección correspondiente. Y esa es la conexión. Con el tema de mapas. Y esto es básicamente con usar Crosstalk. ¿Se fijan? Selecciono de acá y me activa cualquiera. Ya. Eso es prácticamente con un par de líneas. Nada más.
Ya, esto lo voy a republicar porque aquí quiero que hagan la tarea. Voy a actualizar el existente. Esto es el que está en la página que les comenté del RPAPS Araneda, es el Flex Dashboard 1. Y ahora, para finalizar, vamos a ir al Flex 6. Ya, ahí se actualizó el Flex Dashboard 1. Entonces ahí pueden justamente ir, pueden copiar el código, ¿ya? Y completar lo que falta, ¿cierto? Que es ponerle la fecha y la magnitud a los marcadores del mapa. Ahora, en el Flex 6, que digamos este ya contiene todo lo anterior, veamos qué es lo que tenemos en el Flex 6. Voy a echar a andar. Ya, están todos los favoritos, las proporciones, indicador positivo, Patricio, acá están, perdón, en el chat preguntan dónde pueden acceder a los datasets para... Ah, ya, espérate. Sí, buena pregunta. ¿Dónde tengo O el si quieres dataset? me los puedes mandar Sí, por no, sí, correo te lo voy a mandar. y yo Te lo lo voy a mandar subo para que lo suban en al... GitHub. Ah, ya, yo lo Sí, subo al GitHub. sí. En todo caso, por ejemplo, aquí en el 6, fíjate, claro, le voy a mandar, por ejemplo, los de los videos para que tengan la actualización de ese. Pero además, déjenme ver dónde. Ya, esto de arriba está exactamente igual. Bueno, parece que todavía está procesando. ¿Está procesando o no está procesando esto? A ver. Consulta, ¿dónde vemos los archivos para la tarea? Perdón. Ya, a ver. Sí, para que descarguen el archivo y efectivamente visualicen el documento. Ya, en el chat les voy a colocar, ahí está, en rpaps.com, ahí está el Flex Dashboard 1. ¿Ya? Cuando ustedes lo abren, se van a encontrar con el icono del source course que aparece ahí. Y ahí ustedes ven todo el código. Esto lo copian, ¿ya? Lo copian completo y lo pegan en su archivo. ¿Ya? Esa es una forma. Además, les voy a mandar los códigos a Pablo para que los suba al GitHub. Ya. Aquí, entonces, ya esto está exactamente igual. Aquí la diferencia es con el tema de los terremotos. Y esto es lo que quería mostrarles. Fíjense, aquí, con la diferencia, no tomé los datos, que esto lo era inicial, la línea 158. No lo tomé de mi archivo de datos que tengo en mi local. Lo tomé, ¿no es cierto?, yo subí el archivo a mi página web. ¿Ya? Por tanto, ese archivo está en la nube. ¿Ok? Así que ustedes perfectamente pueden hacer un informe que que se actualice automáticamente basado en que los archivos sobre los cuales lee la información están disponibles en la web y esos archivos ustedes los vayan actualizando. ¿Ya? Estando un archivo disponible en la web en forma pública, ¿ya? Obviamente no necesita estar, digamos, de conocimiento para todo el mundo, pero si son datos estadísticos agrupados, no debería haber problema. Ustedes pueden, con relativa confianza, pueden tener en algún sitio web, no seguro, que ustedes tengan su link, acceden a través del link directamente, tal como lo estoy haciendo acá, ¿ya? Y este informe va a permanecer actualizado mientras ustedes actualicen los datos. Nada más. No necesitan programar ni hacer ninguna otra modificación. Basta con eso. ¿Ya? Eso es una de las cosas que quería mostrarle. Esto es el tema de los terremotos. Pero además, además, tenemos lo siguiente. ¿Dónde lo mostré aquí? Ya mi tabla de datos, mapas. Perdón, el crosstalk. A ver, un momento. Ya. Esto es lo que quería mostrarles además. A ver, lo voy a... A ver si lo voy a abrir en navegador. Ya. Ah, sí, se me abrió varias veces en mi navegador, por eso estaba muy lento.
Ya, tengo esto mismo, aquí lo abrí en el navegador. Y fíjense que este archivo, que supuestamente es estático, adquiere ahora cierto nivel de interactividad porque ahora tengo selectores. Ya te lo voy a borrar para no tener memoria. Tengo selectores. Puedo aquí definir una magnitud. Si quiero, por ejemplo, buscar solamente los terremotos. Bueno, aquí va a estar un poco lento porque todavía está cargando. Le puse muchos datos, me parece. Bien. Se fijan, solamente estoy visualizando, ¿no es cierto?, los terremotos altos y más encima, ahora voy a buscar solamente los que se generan en 1996. ¿Ya? Es decir, tengo con esta herramienta ya poder generar distintos niveles de interactividad, selección de datos, puedo tener algún tipo de selección por departamento, por patología, lo que ustedes quieran, absolutamente. ¿Ya? Y para lograr esto, ya esto de acá, ¿no es cierto? Que es, a ver cuándo fue, mire, poquitos terremotos, la mayoría en ese sector de allá. Y, a ver, de cuando ¿cuál fue? Ya, ese en Oceanía. No sé dónde está ahí. Claro, aquí lo que falta y echo de menos, bueno, tampoco no alcancé a desarrollarlo más, pero tiene que haber alguna manera en que yo haga un clic acá y el mapa me lo desplace. ¿Ya? Eso también hay que buscar. Y debe estar en alguna de estas. Yo no alcancé a introducir mayormente en esto. Ya, está pendiente todavía que no me coloquen posteriormente el nombre. Ya, pero ¿cómo se coloca esa interacción? Que en este caso son dos cosas sencillas, un slider y un selector. ¿Ya? Y esos están en la parte de mapas, no, en la página de Crosstalk. Aquí está. Ok. Miren, eso se realiza en una línea cada una. Aquí tengo arriba, no es cierto, voy a colocar aquí el nombre para que lo tengan claro, el slider, ¿ya? Y este de acá tenemos el selector. Y eso es. Insisto, estamos dentro de la página nueva que generé, la de Crosstalk. Entonces defino ahí el dato, mi dataset. En este caso es el cruce que hice con el Crosstalk, así que por eso le puse otro nombre, en este caso Datacross para darle un poco más de sentido. Realizado con la función de Crosstalk del Share Data New, de generar un nuevo segmento de datos vinculados. Y esta es la clave. Entonces generamos después en la caja de datos, donde está la tabla. Entonces antes de crear la tabla, la tabla se hace con una sola línea, que es esta, ¿ya? Se generan los inputs, los filtros. Y en una línea cada uno. Y eso es todo. 2 líneas de código, tengo todo esto. ¿Cómo no va a ser hermoso? Especialmente los que programamos, son años, 30 años, y programamos en PHP, como mencionó Flavia. Esto es hermoso, para mí esto es una maravilla. ¿Ya? Para hacer esto yo generaba, no sé, decenas de líneas de código. Decenas. Mucha transpiración. No, es terrible, es terrible. Pero, y transformar eso en 2 líneas es magia. Es pura magia. Y eso es. Entonces, a ver, voy a rehacer esto, lo voy a republicar con la nueva actualización. Este está disponible en el Repaps y este es el de Flex Dashboard 2 Maps. Este de acá. Y déjeme que se active y lo voy a actualizar. A ver, vamos viendo. Entonces imagínense el asunto de mapas, por ejemplo, del origen, si estamos por ejemplo dentro de una comuna, el origen de los pacientes de cierta patología y tenerlos ubicados de dónde son y establecer, por ejemplo, que en esos mismos mapas yo podría agregar marcadores de, no sé, indicadores industriales de contaminación, por ejemplo, si tengo ese dato. Y podría perfectamente calzar pacientes versus agentes contaminantes del sector.
¿ya? Que obviamente es lo que se hace en epidemiología, por ejemplo. ¿Ya? Patricio, una ¿Sí? consulta. Em, mirando esto, me empezó a un bichito como a correr por Bueno, mi... esa es la idea, ¿ya? Excelente, excelente. Me gustan eso, me gustan los bichitos, ¿ya? Ya, bueno, yo tenía un proyecto que se lo presenté a Pablo y era la idea hacer un dashboard para pabellón, ¿cachai? Toda la cuestión. Pero, claro, esto me viene muy bien al proyecto como para finalizar este curso. No Mm. obstante, voy a dejar de programar PHP, hacer estos dashboards y voy a empezar a meter mano a esto, pero inmediatamente para Mm. poder, no sé, o sea, obviamente semanas de desarrollo contra a lo mejor semanas de análisis para poder limpiar los datos, para poder Mm. hacer esto más fácil, ¿no es cierto? Como que cambiar Sí. la lógica del trabajo. Pero mi ¿Ya? pregunta es, yo necesito publicar en una intranet del hospital y todo lo tengo, la data lo tengo en los servidores. Ujú. Eh, ¿Será como, o sea, será como o lógico o no tener que armar como los CSV para poder hacer esto? ¿O puedo extraer datos con algún query o algo asociado? Porque tengo que tener esta cuestión instalada en los servidores primero. O tengo que generar un servidor para esto. Ya. Mira, hay varias alternativas. Por ejemplo, si tú tienes, a ver, si tienes un servidor disponible al que tienes acceso para, por ejemplo, para subir un archivo, ¿ya? Te bastaría y que ese servidor estuviese, como tú dices, dentro de, de la intranet del hospital, no tienes nada más que hacer. Tú subes, por ejemplo, a ver, tú subes este informe y si dentro del informe, por ejemplo, las consultas de los registros de pabellón, que obviamente están dentro de un sistema informático de algún registro clínico. Entonces, lo que se puede hacer con el trabajo hecho en PHP es conectarse, con solamente PHP, conectarse a esa base de datos, establecer por ejemplo, el query a la base de datos. De hecho, aquí no necesitas ni siquiera una interfase gráfica para poder hacerlo, sino que un query que conecte a la base de datos, saque los datos que tú necesitas, lo formatee en las columnas que necesitas y lo exporte como CSV a un directorio específico. Como está dentro de la intranet, solamente va a estar interno, no va a ser disponible desde afuera, así que ahí ya está resguardado el nivel de seguridad. ¿Ya? Entonces con PHP tomo los datos de la base de datos y los transformo, el mismo PHP lo puede hacer perfectamente, transformar como CSV y guardarlo en una carpeta del servidor. Listo. Ahí tienes el CSV que aquí yo traje desde la red y mostré este informe. Entonces el informe que tú preparas, tomas ese CSV, le hace todos los análisis que tú ya conoces en R y lo muestras. Y eso es todo. Es decir, en 5 minutos tienes tu asunto listo. No tienes que no tienes que programar interfase, nada. Si con PHP haces el select y guardas el CSV en algún lugar específico dentro de la red. Y eso es re fácil. Y Y el todos R los archivos que necesitas. y todo lo que es R lo necesito instalar en un servidor aparte. Es que depende, tú el R lo necesitas para tu uso analítico o para generar este tipo de informes. Para generar este tipo de informes no necesitas tener instalado R en el servidor, si es la pregunta. Ya. Basta con que tú tengas el R en tu computadora y tú puedas acceder a los datos, ¿ya? Preparas el informe y subes el archivo correspondiente a este informe de HTML en algún lugar que tengas disponible dentro de la red. O incluso si están dentro de una intranet, y seguramente dentro de la intranet, por tanto, tienen los computadores compartidos, de alguna manera. Entonces, perfectamente incluso podrían estar en una carpeta en tu computadora y esa carpeta estar compartida con el resto de los que necesitan ver el informe. Más fácil todavía. ¿Ya? Pero en caso contrario, es perfectamente factible y muy fácil de hacer. Es que en tu computadora tú tengas acceso a una carpeta específica del servidor
donde tú los archivos de este tipo de informes los vas subiendo ahí. Pum. Y todo el mundo va viendo el archivo HTML desde la misma red intranet. No tiene ninguna complicación. Perfecto, se agradece. No hay de qué, pues. Para eso estamos. Entonces, qué bueno que le haya picado el bichito, porque sí, esa es la gracia de esto. Sí. Que les pique el bicho a todos, ¿cierto? Y se les ocurren hacer informes. Como ven, el diseño es facilísimo. ¿Ya? Y aquí la clave es acceder a los datos. Y los datos pueden estar, obviamente, en mi equipo local, pero si es algo que tengo que compartir, como dice Flavia, con otros. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Si tengo un servidor disponible, si estoy conectado a una intranet, basta que tenga una carpeta compartida y se acabó. Y ahí comparto el informe y todos actualizados, porque cada vez que el informe se actualice, porque de eso se va a encargar el PHP, que cada, no sé, cada 2 días o todos los días va a revisar todos los registros y va a actualizar el archivo CSV que está disponible en alguna parte de la red. Y listo. Sí. Arreglado. Mira, en el chat dejé un link que tiene RStudio para cómo conectarse con RStudio o con RServer a una base de datos. Y aparece un ejemplo así como con todas las bases de datos que pueden Sí, existir. no, sí, porque de hecho, por ejemplo, Flavia desde su computadora local, teniendo R, desde ahí tú puedes, y sobre todo, ya que estás dentro de la intranet, tienes acceso entonces al servidor de las bases de datos. Ah, claro, en ese Tú caso es básicamente, mucho. Sí, claro, es mucho más fácil, no necesitas conectarte con un claro. R server, sino que si tiene obviamente, tienen que crearte que sea una cuenta de lectura de los datos, que eso también es muy sencillo. Con una cuenta de lectura, tú desde RStudio, tú defines tu usuario, tu contraseña, te conectas a la base de datos, incluso tú puedes tú misma hacer tu SQL select, tienes tus datos y con eso con eso te evitas el PHP incluso. Lo puedes hacer directamente de R, si tienes acceso a la base de datos. Mm. Directamente. Sí, de hecho, yo tengo un dashboard trabajado, por ejemplo, con la plataforma que estoy haciendo de Open Data Clínica para investigación y justamente desde R conecto a la base de datos, traigo las consultas necesarias, armo todo el tema de limpieza de datos y genero el informe en el mismo R y suficiente. Mm. Así que si es así tampoco necesitas PHP, Flavia. Me voy a, no sé, No, fue como pasar, fue claro, como pasar tienes que todo. conversar con el departamento de informática para que te dé los accesos y te cuente todas las trabas que te van a poner, eso sí. No, porque soy yo la que Ella. dirijo el Es que departamento. ella es el departamento de informática. Ya, ok, listo. Lo tienes solucionado entonces. Solamente Por eso con R. Sí. tengo que armarlo y voy a tener que decirle si ya lo hice en algún momento. Espero Sí. que antes que termine el curso. Sí, perfecto. Sí, digamos, si tienes cualquier duda, te puedo ayudar, no hay ni un drama. Ni un drama. Gracias. Así que disponible. Bien, pues, creo que estamos. No sé, dudas, consultas, comentarios, opiniones. Sí, mira, Patricio, bueno, primero agradecerte obviamente por la disposición súper interesante en lo que hemos revisado hoy día. ¿Sabes qué? Yo en particular la librería de Flex Dashboard no la conocía. O sea, la había visto así como bonito, pero nunca la he utilizado. Sí, la mirada muy a Eh, huevo, sí, es verdad. sí, Sí. claro, pero la gracia que me gustó es que armar la estructura digamos, del cuadro de mando del dashboard Es es simple, es sí. súper simple. Y, Sí. por ejemplo, en Shiny, claro, tenéis que, al menos a mí lo que me costó mucho al principio fue entender cómo poner que apareciera un cuadro a la derecha arriba, así como, ¿cómo hago? ¿Cachai? Entonces, claro, tenéis que crear el tema de la UI, de la interfaz de usuario, Claro, conectarlo, poner claro, en el exacto. servidor, Sí. y como que se va duplicando, lo que ponía arriba lo ponía abajo, y una serie de cosas, el input y el output. Entonces, claro, probablemente para hacer cosas que son productos finales, así súper bacanes, así podría ser re útil, digamos. Eh, y de hecho lo es. Pero igual uno pierde harto tiempo armando el mono nomás, porque Sí, eh, sí, pues, sí, no, sí, y, sí, exacto. Yo también he desarrollado harto en Shiny y sí, tiene esa complicación. Si Shiny es para sí, desarrollar
una aplicación web donde tú no ingresas datos, pero sí obviamente los puedes manipular y hacer conexiones, pero requiere justamente, como tú dices, cuando tú diseñas la interfase, también es bastante complejo porque tienes que diseñarlo en bloques, y esos bloques están interconectados entre Mm, medio dentro de una serie de otros códigos. Y después más encima tiene que ir a la otra parte del server, que muchas veces es en el mismo archivo, muchas veces por comodidad, y entonces se te va complicando el tema. Y si es un, un panel de control muy complejo con muchas llamadas, con mucha producción entre medio, se te vuelve pero un monstruo, mm, ¿ya? Y para finalmente obtener algo exactamente igual que esto, claro, claro. Lo que sí, ¿ya? no sé si se puede hacer en Flex, es que, por ejemplo, claro, por ejemplo, si uno tiene un modelo de algo, un modelo de regresión o un modelo predictivo de lo que sea, Ujú. claro, en Shiny tú le podés meter los datos y tocar algunos parámetros y te arroja algo. Yo no sé, eso no creo, yo creo que no se puede hacer acá, ¿cierto? O sí, igual se puede. Eh, no lo he hecho directamente, pero sí debería poderse, porque de hecho si tengo, por ejemplo, si tomé datos externos, a esos datos externos le puedo aplicar aquí ciertas librerías, porque las cargadas, ¿ya? Y Ujú, eso sí, se podría. Porque de hecho lo que tengo, por ejemplo, en Colab de Google, o cuando establezco un notebook de Python, ujú. que también se puede, y cuando establezco, por ejemplo, en RPAPS, también he hecho, por ejemplo, análisis de regresión y todo eso, y funcionan perfecto, ¿ya? Pero sí, voy a probar si se puede hacer algún tipo de Machine Learning con Flex. Claro, en el sentido de que el usuario meta un dato, así como, oye, Ujú, dime, ya, esta persona es hombre, estoy inventando, es hombre, 70 años, infartos previos, no sé qué, es como pensando en un modelo predictivo de, no sé, de que se muera, ¿cachai? sí, 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 claro. Te da, y tu modelo tenía como el porcentaje de riesgo de que pase ese evento, ¿cachai? Entonces como que uno pueda, porque en China, claro, uno lo puede hacer y puede diseñarte, o sea, lo tenía en R y digamos se visualiza Claro, en China. pero ahí efectivamente tú tienes que tener, claro, en China tú lo puedes hacer, pero necesitas el R-Server y él necesita el servidor de China. Entonces, para eso necesitas ya una máquina para eso. Claro, claro, Necesitas porque un tiene que servidor. procesar el dato, sí. Claro, que tiene que procesar el dato y tener Mm, las librerías para eso. Entonces, claro, claro. eso tú lo puedes hacer, pero en la parte gratuita de RPAPS no te permite mucho. Y lo otro Mm, ya de R Shiny Apps, que es la parte también gratuita, ahí estamos hablando de bastante limitado y si no pasamos a la parte de cobro. claro, ¿Ya? Y eso claro. es lo que uno generalmente Sí, limita. tiende a evitar. Claro, ahora con lo que uno puede hacer con, digamos, disponibilizar vía web y que sea Ujú. responsivo, o sea, que si lo ves del teléfono o del computador se adapte, Sí, eso sí, lo eh, puedes y hacer también. que, y que te entregue información y si está conectada a la base de datos o a un Ujú. archivo que se mantenga actualizado, yo creo que es absolutamente potente esa sola acción. Sin, Sí, sí, sin meterle así como un super ultra cosa, sino que visualizar información claro. y con estos Bueno, de hecho, colores, cosas así, sí, yo creo que que es muy eso, por interesante. ejemplo, yo lo puedo hacer con Flex, conectarme a una base de datos. La única requisito, obviamente, que esa conexión a base de datos esté disponible en la web, Claro, obviamente. claro. Pero para eso hay API que me permite conectarme a un servidor. Por tanto, yo le envío los usuarios y contraseñas que obviamente tienen que ser en este caso de acceso público, porque es una página web y va a depender obviamente de a quién se lo mando también. Mm, Si es, por ejemplo, como Flavio dentro de Internet, le paso el archivo y ahí se conecta a la base de datos que es interna y se acabó, ¿no? Pero si es algo que yo quiero mm, publicitar, por tanto, ahí obviamente tengo que tener con un mayor nivel de resguardo respecto de cómo hago la conexión a los datos. ¿Ya? Si todo es relativo justamente a dónde y qué son esos datos, porque dónde está la clave. Aquí la claro, clave es la información que está detrás, sí, sí, y sobre todo en este ámbito. Así que eso. sí. Eh, perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿No? No sé si llegué tarde, pero el correo de Patricio, ¿podrían compartirlo? Ah, por Se cierto. lo voy a poner en el chat. Se lo voy a poner ahí en el chat. Y bueno, también ahí en la presentación de la diapositiva, de la presentación de diapositivas, está ahí también tanto mis datos de contacto. Se lo voy a enviar también a Paulo Ujú, para que lo tenga ahí en el GitHub. perfecto.
ya, con toda esta presentación y los archivos. Ujú. Estaríamos Así entonces. que bien, pues, si tienen más, o sea, Sí, pues. ha sido un gusto, ha sido muy entretenido, por lo menos para mí. Espero que para usted también haya sido, si no entretenido, al menos interesante, que haya valido la pena. Sí, harto. Sí, no, es súper interesante, Patricio, la presentación. Y yo creo que se le va a sacar harto provecho. Claro, claro, sí, por eso cuando me dijiste de Shiny, yo preferí Mm, justamente empezar por este, porque sabía justamente por el tipo, por la experiencia en el área de salud, cosas de este tipo para, digamos, el común de los mortales, que no somos programadores ni ingenieros informáticos, es mucho más fácil y es mucho más eficiente este tipo de cosas. ¿Ya? Los Y de hecho, informáticos también para, porque lo para, hacen más claro, fácil. para una amplia gama de trabajo, para una amplia gama de informes. Claro, hay algunas otras cosas a lo mejor que sí voy a necesitar Shiny, ¿ya? Y eso lo vamos a saber con mayor especificidad, ¿no es cierto?, la próxima sesión. ujú. ¿Ya? Entonces ahí van a estar justamente ya redonditos, ¿no es cierto?, en hacer de todo tipo de informes, desde los más simples a los complejos ya, y a los que requieren ya un servidor armado, como sea. Ujú. Ujú. Perfecto. Ya pues Patricio, muchas gracias por la presentación y por tu tiempo. Muy buena la sesión, el taller, digamos. Les recuerdo que esto después va a quedar disponible en la plataforma del Twitch, donde tenemos todo el dato. Va a quedar en el GitHub también la información también, con la documentación. Em, la próxima sesión va a ser el 26, miércoles A ver. 26. Sí, así que hay una semanita para poder hacer la tarea que nos dejó Patricio ahí en Sí, camino. por favor, sería interesante ver cómo la hacen. Hay que buscar. Sí, de hecho, el aprendizaje de esto es nada más que práctica, y más que práctica, en realidad encontrarse con problemas. Claro. ¿Ya? Porque de hecho, yo trabajo muchos años con R, pero obviamente no conozco todas las librerías. Las librerías, cada una de ellas tiene una enorme cantidad de funciones. Además, cada función tiene una serie de parámetros que uno a veces usa uno o dos o ningún parámetro, Ujú. pero cuando se encuentra con problemas nuevos, ya es cuando uno entra a descubrir, porque tienes que efectivamente buscar qué librería te sirve dentro de esas, qué función funciona mucho mejor que otra, y sobre todo el ajuste de parámetros. Mm, De hecho, incluso en Machine Learning, inteligencia artificial, muchas veces, claro, uno aplica una técnica de regresión, una específica, pero muchas veces el detalle de ver qué parámetro uno ajusta es el que le da la clave de mejor resolución que otra. claro. Y a veces es ahí donde está todo el trabajo. Ahí está la magia. Ahí está, claro, ahí está la magia en el afinamiento, porque Sí, la lógica y el algoritmo ya está desarrollado, ya está inventado. ¿Ya? Pero es el sí. uso referente respecto al tipo de datos y más encima, frente al mismo tipo de datos, el tipo de problemas que tienes que resolver, es ahí donde está la diferencia. No, sí, Sí, por eso es todo mundo. sí. Interesante todo. Sí, pues. Bien, Sí. pues ha sido un gusto entonces. Nos Gracias, vemos entonces el muchas próximo, el gracias, miércoles Patricio. Muchas 26. gracias a todos. Y nada, bueno, nos estamos viendo en la próxima sesión. Ujú. Y cuídense que lo pasen muy bien lo que Sí, resta pues. de la noche. Y, Sí, y y revisa los datos. estamos obviamente en contacto. Muchas gracias a todos. Chao, Listo. Ok, gracias. Chao, 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 chao. gracias. chao. Chao a todos.